Pues hemos estado hablando durante todo el mes de octubre, parte de lo que lleva el mes de noviembre, del proyecto 938. Y el proyecto 938 básicamente tiene que ver con el mandato de Jesús. Oren para que el Señor de la cosecha envíe obreros al campo. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Y hemos hablado de muchas cosas que han sido importantes para mí, que yo espero que también para ustedes es importante. Pero el domingo pasado hablamos de la importancia de dar sabiendo que existe una recompensa, ¿sí? Existe una recompensa. Me encantó ese video porque dice cosas que son reales. Damos porque Dios nos pide que demos. Damos porque Dios nos ha dado. Y Dios, yo estoy completamente seguro que no solamente nos ha dado dinero, ¿sí? Porque a veces pensamos que dar, especialmente cuando la iglesia habla de dar, pensamos en que se trata solamente de dinero y esa es apenas una pequeña parte. Hoy vamos a estar hablando de dar esperando una recompensa. Esta y la última charla que va a ser dentro de 8 días, vamos a estarnos refiriendo a la importancia de la recompensa. Entonces, nos gustan las recompensas, ¿cierto? Y hace 8 días hablamos de eso. Nos han dicho que debemos hacerlo todo sin esperar nada a cambio. Pero Jesús siempre que habló de dar con sacrificio, de dar alegremente, de dar para las misiones, de dar para los necesitados, habló de una recompensa. Entonces, yo creo que Él simplemente no nos está invitando a de y no espere nada a cambio. No, yo creo que Él tiene una visión y es de porque seguro vas a tener una recompensa. Entonces, la pregunta que nos hacíamos es, ¿cuál recompensa? ¿Qué tipo de recompensa queremos? Y más importante aún, ¿cuándo la queremos? ¿Cuándo queremos esa recompensa? Y yo creo que esa es una pregunta muy, muy importante. Porque el cuándo es importante, ¿cierto? ¿Les importa el tiempo para las cosas? ¿Es importante para ustedes? ¿O ustedes son de los que van por ahí haciendo cosas y no importa cuándo llegue el fruto o el resultado? No, ¿cierto? O sea, el cuándo para nosotros es importante. De hecho, también nos han educado para eso, para hacer lo máximo en el mínimo tiempo, ¿cierto? Rendir el máximo en el menor tiempo posible. Todo eso tiene que ver con el cuándo. Entonces, está bien que por un lado Jesús nos invita a sembrar, a invertir en otros, en el mundo, con la esperanza de una recompensa. Pero tenemos que esperar hasta la eternidad para recoger eso, para recibir un poquito de eso que hemos sembrado. ¿Será que Dios o Jesús no sabe que a nosotros nos encanta ver esos frutos también rápido? Cuando Jesús le dice al joven rico que tenía muchas posesiones, yo creo que era un hombre que lo había trabajado. Tal vez era un empresario y eso es lo que dice la historia tradicional. La Biblia no nos proporciona ese tipo de detalles. ¿Cómo es que llegó a ser rico? Pero Jesús no le estaba diciendo simplemente, anda, vende todo lo que tienes. Y sí, le dijo, sígueme. Pero luego le dice, y tendrás tesoro en el cielo. Y ese es el punto. Yo creo que Jesús conoce nuestro corazón y conoce nuestra ambición. Solo que quiere que esa ambición se torne para cosas buenas. ¿Me hago entender? Claro que Jesús espera que nosotros esperemos una recompensa. Y en todo momento nos invita a invertir sabiendo que vamos a tener una recompensa. Él conoce esa parte de nosotros. Y yo creo que Jesús también sabe que nosotros de una u otra forma luchamos con la idea de ver los frutos pronto. ¿Sí? Eso es lo que estamos viviendo todo el tiempo. Todo el tiempo se nos está invitando, hazlo simple y sencillo, hazlo práctico y hazlo en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque tanto la sociedad como Jesús y como nosotros mismos sabemos que el cuándo es importante. Entonces la pregunta es, ok, vamos a hacer todo esto que Jesús nos pide y vamos a esperar ¿cuánto? Tal vez, podría ser un mes, podría ser cuestión de segundos.
en que simplemente Dios puede llevarnos cuando Él desee. Pero podrían pasar años a partir de ahora en que Dios nos llama a su presencia, y es cuando vamos a encontrarnos de frente a esos tesoros que hemos acumulado en el cielo, en la eternidad. ¿Pero eso les resulta motivador? ¿Es suficiente para ustedes? No importa lo que hagamos aquí, no vamos a tener placer alguno en lo que hagamos, deleite alguno en lo que hagamos, sino que tenemos que esperar la eternidad. Es una pregunta. ¿Saben? Así como dijimos en la charla pasada, que es errado enseñar el dar sin esperar nada a cambio, también es errado enseñar el dar, el servir, el amar, el perdonar y el predicar, pensando en que ese gozo y esa satisfacción única y exclusivamente vamos a experimentarla en la eternidad. La verdad es que cuando pienso en eso digo, genial, claro, súper especial que eso lo voy a encontrar en la eternidad. Pero ¿no sería bueno que experimentamos un poquito de recompensa aquí en la inmediatez? Muchas personas y muchos creyentes cuando ven este mundo dicen, bueno, esta tierra todo es dolor. Y sí, duele un mundo roto. Muchos creyentes ven esta tierra como algo que es solo tragedia. Y sí, eso es verdad. Pero estas personas enseñan que por cuanto estamos aquí, condenan el gozo, condenan el deleite y condenan la satisfacción. Porque dicen, no, eso es carnal. ¿Sí? De hecho, yo recuerdo cuando recién estaba llegando a la iglesia, 15, 16 años, y me decían, es que a Jesús se le adora, o a Dios se le adora en espíritu y en verdad. No se le adora con la carne, no se le adora con las emociones. Y yo digo, ok, y crecimos pensando eso, y sintiendo eso. Pero después uno se pregunta, espera, ¿cómo es que eso pasa? ¿Acaso no es válido adorar a Dios cuando estamos felices, con las emociones y llorar? Esos son sentimientos. Entonces, ¿cómo es que vamos a condenar esas cosas? No, yo creo que hay cosas buenas y hay recompensas inmediatas en el aquí y en el ahora. Y para darles simplemente un ejemplo bíblico de muchos, quiero contarles una historia que contó Jesús. Jesús contó la historia de un padre y dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. De hecho, hace poco nosotros hicimos una serie basada en la parábola o en la historia de el hijo pródigo, o el padre y sus dos hijos. El hijo mayor era todo bien, todo lo que la sociedad quiere ver y todo lo que la iglesia quiere ver en una persona. Era intachable, era recto, moralmente correcto, tal vez a sus propios ojos y tal vez a los ojos de la sociedad. ¿Y recuerdan ustedes cómo era el hijo menor? Todo lo contrario, al otro lado. Era egocéntrico, centrado en sí mismo, en fin, todo lo opuesto. Y pues cuentan la historia, y Jesús cuenta en esa historia que el hijo menor se fue de casa y vendió todo, malgastó, pero cuando estaba en bancarrota, entonces quiso regresar a casa. Y nosotros conocemos la historia, tal vez, pero esta mañana simplemente quiero enfocarme en una pequeña parte de esa historia y que yo creo que tiene que ver con lo que estamos enseñando, que tiene que ver con misiones y cuál es el papel de la iglesia en el mundo. Entonces quiero que vayan a Lucas capítulo 15 y versículos 20 al 28. Dice, y levantándose vino a su padre. Eso es cuando dijo, me equivoqué, necesito regresar a casa. Y dice que levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso es lo que hacen los padres por excelencia. Dios es el padre en la parábola, entonces es lo que él ama hacer. Versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos ¿qué? Fiesta. Hagamos banquete, celebremos. ¿Por qué?
porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron, ¿a qué? A regocijarse. ¿Quiénes? ¿Solamente el padre? No, todas las personas que estaban en casa, los siervos, los esclavos, todas las personas que estaban en casa comenzaron a regocijarse con el padre. ¿Por qué? Porque el hijo que se había perdido había regresado. Versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. ¿Notan ustedes lo que estaba pasando? ¡Wow! Era un festival, era una fiesta, y no era cualquier fiesta. Era una fiesta, como diríamos en nuestro lenguaje, con todos los juguetes. Estaban celebrando. Y entonces el hijo mayor le dijo, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, ¿y qué? Y le rogaba que entrase. Todos estaban celebrando, pero había una persona en especial que no podía celebrar. Y quiero centrar por un instante mi atención en ese gesto del hermano mayor. En la parábola, el padre alude a Dios. Dios es el Padre por excelencia y Él desea que todos los seres humanos lleguen a casa, a su seno, al seno del Padre. Que pasen de ser criaturas a ser hijos. Eso también lo hablamos en una charla no hace mucho. Que toda la creación, obviamente, es creada por Dios, pero no toda la creación puede llamar a Dios Padre. ¿Por qué? Porque no todos son hijos de Dios. Pero aquí en la parábola, Dios es ese Padre y Él está esperando que todos los seres humanos lleguen a casa y que le puedan llamar Padre. Sin embargo, el hermano mayor está enojado, está muy, muy triste. ¿Y saben cuál es la razón? ¿Saben cuál es la razón detrás de su enojo? ¿Qué hizo el hermano mayor cuando su hermano menor se fue de casa? ¿Qué hizo en la historia? No hizo absolutamente nada. No hizo nada para ir tras su hermano menor. ¿Cuál debería ser su responsabilidad como hermano mayor? Haber ido en busca de su hermano. De hecho, cuando su hermano se va, su hermano mayor no presenta ninguna objeción. Tal vez son detalles que omite, pero no tenemos que tener esos detalles para ver la indiferencia del hermano mayor. ¿Y qué pasa con eso? Si el hermano mayor no estaba haciendo absolutamente nada para que su hermano llegara, luego tampoco había gozo en su llegada. Esa es la razón. ¿Y saben qué pasa con nosotros, con la iglesia, si no los estamos buscando? Es posible que ocurra exactamente lo mismo, que nos da lo mismo si personas llegan a conocer de Jesús o no. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros invertimos, en la medida en que nosotros oramos, en la medida en que nosotros damos para que otros lleguen a conocer, es proporcional al gozo que experimentamos cuando esas personas llegan. Ese es el punto. Si nosotros no hacemos nada para buscarlos, seguramente llegan y ni siquiera lo vamos a notar. Eso era lo que estaba pasando con el hermano mayor. Entonces, cuanto más oramos, cuanto más vayamos y cuanto más demos para que otros lleguen, más disfrutaremos de verlos llegar a casa y de acompañarlos y de estar con ellos. Esa es una de las razones por las que este hermano estaba tremendamente frustrado. Pues si él no fue a buscarlo, si no hizo nada para encontrarlo, entonces se perdió el gozo. Se perdió el gozo de ver a su hermano de regreso.
Entonces, el que no disfrutemos y que esas cosas pasen por desapercibidas es un fiel reflejo, tal vez, de que no estamos haciendo lo que se requiere, de que no estamos dando lo que se requiere. Jesús dijo, donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y si nuestro corazón y si nuestro tesoro es el reino, entonces estamos invirtiendo en el reino, entonces estamos invirtiendo en lo que para Dios es importante. Y nuestro corazón va a seguir nuestro tesoro. Eso es un principio también que enseñó Jesús. Entonces, si eso es verdad en nuestra vida, si nuestro tesoro está en Dios, esas cosas van a contar como pocas. Cada vez que alguien llega a los pies de Jesús, entonces esas cosas cuentan como pocas. Y estoy diciendo cuando alguien llega a los pies de Jesús, porque es posible que tal vez esa persona o esas personas no van a llegar a esta iglesia. Tal vez Dios los va a colocar en otra iglesia. Y eso es importante que también lo entendamos. Porque a veces llevamos el evangelio y estamos frustrados porque no vemos a esas personas aquí. Pero esas cosas descansan en las manos de Dios. Pero esa debería ser nuestra motivación. Y si esa no es nuestra motivación, no vamos a gozar cuando lleguen. Y en vez de sentir gozo a la hora de hacer lo que sea necesario para que ellos lleguen, vamos a estar tristes. Incluso vamos a estar dando con tristeza y por obligación, antes que hacerlo con alegría como Dios espera que nosotros lo hagamos. Cuando en la iglesia tratamos la parábola del hijo pródigo, nosotros también tomamos un tiempo con los chicos de 18 a 24 y tratamos un libro, de hecho un excelente libro, que tiene que ver con la parábola del hijo pródigo. Y una de las cosas que uno de ellos, uno de los jóvenes mencionaba en uno de los grupos es, he dejado o he perdido el gozo que sentía antes cuando una persona llegaba a los pies de Cristo. He perdido el gozo de ver llegar a los hermanos menores a casa. He perdido el gozo de celebrar porque he dejado de invitar a mis amigos. He dejado de compartir con mis amigos y llevar personas a la iglesia. ¿Hace cuánto no celebras? ¿Hace cuánto no celebramos? Si nosotros no estamos invirtiendo en eso, pues seguramente nos vamos a perder el gozo. ¿Por qué? Porque esas cosas traen gozo, aquí y ahora. Entonces creo que hay recompensas inmediatas, aquí y ahora. Y si tú te has dado la oportunidad de dar una mano, de dar un saludo, de ser amables con alguien, con algún extraño, quizá cuando esa persona no lo ha sido, de comunicar el mensaje del evangelio y ver que una persona se arrepiente, y aún cuando una persona no se arrepiente, pero tú sales con la esperanza de que esa semilla va a dar un fruto, entonces sabes a lo que me estoy refiriendo. Hay gozo y hay recompensa inmediata en esas cosas. Jesús nos invitó a invertir en la eternidad y ciertamente vamos a encontrarnos con nuestros tesoros en presencia de Jesús en la eternidad. Pero ¿saben? También se pueden disfrutar desde aquí y podemos gozarlos desde aquí. Hay satisfacción y deleite en esas cosas. ¿Y saben cuál es una de esas cosas? Ver llegar a los hermanos menores a casa. Casi es diciembre y hay muchas canciones que hablan de eso. ¿Recuerdan el ausente? ¿Por qué? Porque la familia importa y porque en tiempos especiales queremos estar todos. Así que cuando vemos la familia reunida, la familia completa, eso trae gozo. Y eso también es verdad espiritualmente. Pero a veces, ¿por qué perdemos ese gozo? La pregunta es, ¿será que los estamos buscando? Cuando la iglesia los busca, entonces se goza cuando ellos llegan, cuando los ven llegar y hay fiesta. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que ellos lleguen? ¿Cuál era el motivo
en la parábola de la celebración. ¿El hijo que estaba en casa? No. Bueno, de hecho por eso se enojó, porque no era en honor a él que había estado juicioso. Pero la fiesta y el motivo de la fiesta era por el que estaba perdido y había llegado a casa. Necesitamos recordar que en la medida en que lleguen, entonces vamos a estar celebrando. La otra vez hablábamos con un chico acerca del por qué no usamos videojuegos piratas en la consola de videojuegos. Y a la vez siguiente que nos vimos con este niño, ahora es un adolescente, pero nos contó que había eliminado de su celular todos los juegos que no eran legales. ¿Saben? Hay gozo en eso. Hay gozo en eso. Eso es una recompensa inmediata. La otra vez, una niña nos contó que su amiguita, cuando se subían a la ruta, que su amiga, mientras el conductor estaba despistado, su amiga tomaba las monedas que el Señor llevaba ahí en el monedero del auto. Y nosotros le dijimos, ok, es tu amiga, necesitas decirle. Y cuando nos volvimos a encontrar, nos dijo, hablé con mi amiga. No sé si lo va a volver a hacer. Ahora, no sé si todavía sigue siendo su amiga. Pero hay gozo en eso. Hay gozo en eso. La otra vez alguien dijo, necesito regresar a la iglesia. He estado lejos de Dios. Necesito encontrarme otra vez con Dios. Hay gozo en eso. Hay gozo cuando alguien da pasos de fe. Hay gozo cuando nuestros amigos llegan a los pies de Jesús. Y saben, podría continuar hablando de estas cosas. Y yo sé que ustedes conocen muchas, pero muchas historias como estas. Tal vez algunos de ustedes ahora mismo están pensando en alguien que está hoy mismo aquí. ¿Por qué? Porque un día Dios los usó a ustedes para traer a esas personas a sus pies. ¿Acaso no hay gozo en eso? ¿Acaso podríamos ir por la vida y no disfrutar esas pequeñas, grandes cosas que Dios hace? Claro que hay recompensa en esas cosas. Y yo me quedo con esas cosas antes que con otras tantas. ¿Por qué? Porque si hay algo que trae gozo a mi vida, es eso. Si ustedes me preguntan esta mañana, y es una pregunta que me han hecho muchas veces, ¿qué es lo mejor del ministerio? Les voy a decir, ver personas, ver proceso con personas. A veces dando grandes pasos, a veces tal vez en unos procesos más lentos. Pero eso es ministerio. Y si nosotros como iglesia no nos gozamos en esas cosas, entonces, qué triste que eso pasara. Quiero que miren conmigo Filipenses capítulo 1, versículos 1 al 2. Esto es el apóstol Pablo. Y de hecho, creo que esa es una de las iglesias que estaba en toda esa zona en la que Pablo toma esas iglesias como ejemplo. Y en el versículo 1 le está escribiendo a la iglesia en Filipos y les dice, por lo tanto, mis amados hermanos, y escuchen con atención o lean con atención las palabras que usa el apóstol Pablo para referirse a la iglesia allí en Filipos. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles en el Señor. Noten lo que sigue, los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son ¿qué? Mi alegría y mi corona que recibo por mi trabajo. Ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Otra versión dice, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados.
¿La cita está mal? Es capítulo 4, perdón. Capítulo 4, Filipenses 4, versículos 1 y 2, perdón. A veces la secretaria se equivoca. O sea, mi mano derecha. Ok. Filipenses 4, 1 y 2. Ok, perdón. Por eso es importante que ustedes traen sus Biblias. ¿Sí? Ok, perfecto. Pero lo primero que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, amados y deseados. Quiero hacerles una pregunta y no quiero que me respondan. Quiero que la dejen ustedes, para ustedes. Pero ¿cuántos de ustedes realmente anhelan que llegue el fin de semana? No porque es un descanso, genial esas cosas, sino porque saben que se van a encontrar con sus hermanos en la iglesia, con personas que tal vez en la semana no ven y que a veces cuando no venimos con frecuencia puede pasar 15, 20 días o más y que no vemos. ¿Podrían ustedes decir conmigo lo que dice el apóstol Pablo acerca de eso? Acerca de la experiencia de estar con nuestros hermanos en casa, en un lugar físico, reunidos con un propósito en especial. Pablo dice, amados y deseados. Y saben, la palabra que Pablo usa ahí para decir anhelados, hace alusión al dolor de una separación, de ser separado, en contraste con la dicha que tiene el reencontrarse. Y eso es lo que anhelaba el apóstol Pablo cuando escribía sus cartas. Y yo creo que él no mentía. Ahora, algo interesante aquí es que Pablo dice, ustedes son mi alegría. La otra versión dice, ustedes son mi gozo. ¿Ustedes creen que Pablo está pensando en la eternidad? Claro, Pablo dice, ustedes también son mi corona. Y sí, hay una corona que es prometida, que es una promesa que hizo Jesús para las personas que llevan personas al arrepentimiento. Esa es una corona que Él va a dar y todas las personas que aman y hacen eso seguramente van a tener esa corona. Ojalá fuéramos cada uno de nosotros. Y Pablo dice, ustedes son mi corona. Pero cuando Pablo dice, ustedes son mi alegría, mi gozo, ¿creen ustedes que Pablo está hablando en futuro? ¿O es algo real que está experimentando justo ahí mismo? Es algo que está experimentando justo en ese momento. Entonces, qué bueno que nosotros, como el apóstol Pablo, podemos decir, ustedes son mi gozo. Qué bueno que nosotros podemos mirar a la iglesia y decir, ustedes son las personas que yo deseo encontrar, que yo deseo ver en la iglesia. Lo segundo que el apóstol Pablo dice es gozo, alegría y corona mía, ¿sí? Bueno, dice deseados, luego corona mía, mi alegría. Qué bueno que nuestro gozo y nuestra alegría no reside en las circunstancias externas, sino que viene de ver a nuestros hermanos y de ver a otros llegar a los pies de Jesús. Luego les dice, estad firmes. ¿Saben? Cuando nosotros acompañamos a otros en el proceso, cuando nos gozamos porque ellos permanecen firmes, eso trae gozo y dicha a nuestra vida. Y ¿saben? Algunos no van a crecer igual si es que no están en la iglesia. Entonces, nosotros deberíamos gozarnos en que ellos llegan y no solo en eso, sino en abrazarlos, en acompañarlos. Recuerdo una parte de la película Son como niños. Si la han visto, bueno, pues es una película creo que más bien para una edad adulta. Pero recuerdo una película cuando simplemente una esposa le dice a su esposo, es hora de expandirnos o quiero que nos expandamos. Y él le dice, ¿en serio quieres que tengamos otro hijo? Así estamos bien, no necesitamos uno más. Si pedimos una pizza grande, tú te comes un pedazo, los otros chicos se comen otro pedazo y yo me como los 4 que quedan. ¿Saben que muchas iglesias tienen ese sentir? Muchas iglesias
hablan de misiones, incluso a veces nosotros podemos hablar de misiones, pero la pregunta es, ¿estamos preparados para recibirlos? ¿Y qué si al hacer misiones Dios los trae a casa? Y luego cuando están en casa, ¿estamos preparados para recibirlos? ¿Estamos preparados para ser el padre y no el hermano mayor? Hemos aprendido lo que significa misiones, lo que significa orar por obreros en la mies. Hemos aprendido lo que significa ir a la mies y claro, lo que implica dar para que más personas puedan escuchar el mensaje del Evangelio, puedan arrepentirse y puedan llegar a casa. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando llegan a casa? ¿Qué pasa cuando Dios los añade a la familia? ¿Saben? Estamos llegando al final y quiero simplemente contarles algo que realmente es asombroso. Estoy leyendo un libro que creo que es una herramienta y creo que es un tesoro y yo creo que ojalá todos nosotros en algún momento llegamos a leerlo. Creo que es un tesoro que una persona está colocando en nuestras manos. David Platt es el autor de ese libro y el libro llama Radical. Y básicamente es volver a la esencia de la iglesia. Y es un excelente libro, todavía no lo he terminado, pero él dice algo con lo que estoy completamente de acuerdo, no porque él lo diga, sino porque es lo que puedo ver también. Él dice, muchas iglesias apoyan a misioneros, pero no quieren que los suyos vayan. Y saben, eso es una realidad. Esa es una realidad. ¿Quieren hacer misiones? ¿Están muy preocupados por las personas en X o Y lugar del mundo? Pues pagamos para que alguien vaya. Y eso es lo que muchas iglesias están haciendo en la actualidad. Dicho de otra manera, iglesias apoyan a los misioneros, pero no quieren a los salvos, o algunas personas en especial en su iglesia, porque no están preparados para ceder espacio a sus hermanos menores. Eso es lamentable, eso es triste. En pocas palabras, dar para muchas personas es solo una cuestión de estatus. ¿Y saben que eso está pasando en muchas iglesias? Eso es lamentable, es triste. ¿Creen ustedes que en realidad dar y hacer misiones es simplemente dar un cheque o poner algo en un sobre? Pablo tomó una iglesia como ejemplo a la hora de dar. Y esa iglesia nosotros la hemos leído y la hemos estudiado un poco. Me perdí en mis apuntes. Tengo 12 páginas, vamos en la 4, no se asusten. No se asusten. Creo que no coloqué, espérame. Voy aquí. Sí, ok, ahora ya me ubiqué. La falta de esposa. ¿Saben? En 2 Corintios capítulo 8, versículos 4 y 5, es la iglesia en Macedonia, la que Pablo ha tomado como referencia para enseñarnos esto a la hora de dar. Pero quiero que miren, por favor, el versículo 4 de 2 Corintios, capítulo 8. Dice que ellos pidieron con muchos ruegos que les concedieran la gracia de participar en la ayuda para los santos. Pero el versículo 5 dice, y superando lo que esperábamos. Es más, dieron mucho más de lo que les pidieron que dieran. ¿Qué dice? Se dieron primeramente a ellos mismos al Señor y a nosotros para la voluntad de Dios. ¿Saben? Hacer misiones es abrir nuestra casa. Y hacer misiones es encontrarnos con muchas cosas. Pero dar nuestros recursos es apenas una pequeña parte. Dar es mucho más que eso. Dar es ceder nuestro espacio. Dar es acompañar a otros, es dar de nuestro tiempo. Dar es saber y entender que quizá ya nosotros no vamos a ser
el centro, sino que tal vez otros van a hacerlo. Entonces, eso es hacer misiones. Y en eso tenemos y hay gozo. En la parábola, el padre estaba gozoso. En la parábola, los siervos, los criados estaban gozosos y estaban celebrando. ¿Por qué? Porque habían hecho todo lo posible para que el hijo menor regresara a casa. Y cuando regresó a casa, entonces se gozaron y lo abrazaron y estuvieron de acuerdo con todo lo que el padre quiso hacer. Y al menos que nosotros no hagamos eso, entonces no vamos a entender el verdadero gozo aquí y ahora. En la parábola, el padre pudo simplemente haber recibido a su hijo. La fiesta pudo haber sobrado. En la parábola, el hijo mayor pudo haberse quedado afuera. Pero el padre salió y le dijo, quiero que entres. ¿Saben por qué? Porque si bien el hijo necesitaba de regreso su paternidad, necesitaba de regreso su provisión, su seguridad, Dios sabía que necesitaba más que eso. Y Dios sabía, el Padre sabía que necesitaba una comunidad, que necesitaba una familia. Y por eso la pregunta esta mañana es, ¿estamos pensando en la recompensa aquí y ahora también? Eso es válido. La recompensa, la dicha, el gozo de verlos llegar. Pero, ¿estamos preparados para recibirles? ¿Estamos dispuestos a lo que implica que ellos estén en casa? ¿O vamos a tener una actitud como la del hermano mayor? Entonces, necesitamos de una comunidad. Y las personas que van a llegar a los pies de Jesús necesitan una comunidad y nos necesitan a nosotros. Una comunidad que les ayuda a crecer, que los acompaña, que los guía. Una comunidad que se goza en sus dichas, pero también que llora con ellos en sus luchas. Entonces, la casa debe estar lista. La casa debe estar lista para recibirlos. ¿Estamos listos para experimentar ese gozo? ¿Estamos listos para recibirlos? A propósito, dentro de 8 días tenemos un evento para jóvenes. Y creo que hasta ahora Dios nos ha dado la dicha de inscribir como a 15, 16 más o menos. Pero son chicos que van a ir y van a tener la oportunidad de conocer de Jesús, de escuchar el Evangelio de una manera muy, muy especial. Y yo creo que una manera de gozarnos si es que Dios los trae y si es que no, bueno, debemos tener la satisfacción de haber hecho la tarea y en eso también hay gozo. Deberíamos empezar a orar por ellos. Deberíamos orar desde ya que Dios usa ese evento para que ellos puedan conocer. Y seguramente cuando los veamos aquí en este lugar, vamos a gozarnos. Si no lo hacemos, bueno, seguramente vamos a pensar que es una persona más y vamos a perdernos de esa dicha. Seguramente esta mañana, ahora mismo, vamos a poder decir, Dios, por favor, cuida a nuestras representantes que están en México. Úsalas para tu gloria. Úsalas para que otras mujeres te puedan conocer, para que otras personas les puedan conocer. Esta mañana yo quiero decirles, iglesia, gracias. Gracias porque, ¿saben qué? En meses, no vamos a tener que esperar un fin de semana más para cumplir nuestras responsabilidades. Y eso es gracias a una iglesia que escucha y que pone en práctica lo que Dios trae a través de su palabra, a través de estos espacios. Así que, gracias. Hay una iglesia que creo que está entendiendo y que está abrazando el gozo de dar, el gozo de orar y, ¿por qué no? Podríamos soñar con pensar en el gozo de ir también. De hecho, hace 15, 20 días, tal vez un poco más, hablamos de hacer un viaje misionero el año entrante. ¿Estamos orando por eso? ¿Estamos trabajando para eso?
si no lo estamos haciendo, si no estamos invirtiendo, seguramente cuando llegue ni siquiera lo vamos a disfrutar. Iglesia, necesitamos invertir, porque cuando Dios haga, vamos a tener una recompensa aquí y ahora. Si no hacemos eso, seguramente no vamos a estar felices y estarnos gozando con lo que Dios quiere hacer y con lo que Dios va a hacer. Quiero invitarles a que tomemos un momento de oración. Creo que esta mañana todos somos de casa, no hay rostros nuevos esta mañana. Así que oremos a Dios juntos. Oremos a Dios juntos esta mañana, que nosotros aprendemos a orar con gozo, que nosotros aprendemos a dar con gozo, porque queremos ir y queremos apoyar a los que han ido con gozo y con alegría. Y que nosotros podemos alegrarnos cuando podemos leer en una carta de nuestros misioneros, y digo nuestros misioneros porque Dios nos ha dado la gracia de apoyarlos de una manera tal vez muy pequeña, pero que soñamos con poder dar más como iglesia para ellos, pero que cada vez que nosotros sabemos de ellos y leemos sus cartas, que nosotros estamos gozosos y que nuestro corazón está alegre y que no tenemos que esperar a estar delante de Jesús en la eternidad para sentir esa alegría, porque hay gozo y dicha y satisfacción aquí y ahora en esas cosas. Pero si no lo hacemos, entonces nos estamos perdiendo esa dicha. Y Jesús no quiere que nosotros nos perdamos de esas pequeñas cosas que nos impulsan, que nos animan, que nos dan la fuerza que necesitamos para seguir haciendo el trabajo que nos ha encomendado. Señor, yo te ruego que nosotros oramos cada día. Yo te ruego que ya no necesitamos una alarma, y si la necesitamos, pues la ponemos. Pero yo te ruego que en nuestro corazón hay gozo cada vez que vamos delante de ti a clamarte porque tú envíes obreros. Yo te ruego, Señor, que hay gozo en cada uno de nosotros cuando damos de nuestro tiempo, cuando damos de nuestros talentos y cuando servimos a otros con los dones y talentos que tú nos has dado. Que hay gozo en nuestro corazón cuando damos de nuestros recursos, y estoy hablando de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, como tú esperas que lo hagamos, pero que podemos hacerlo con gozo. Señor, yo espero que cuando nosotros escuchamos que personas en tantas partes del mundo se arrepintieron y que más personas están llegando a tus pies porque hay una familia, porque hay un misionero, una misionera que decidió ir a donde estaban ellos, que nosotros nos alegramos y nos gozamos en esas cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos invirtiendo en esas cosas, que no somos indiferentes a ninguna necesidad, Señor, que vemos en el mundo, especialmente la necesidad espiritual. Yo te ruego, Señor, que como iglesia nos gozamos cuando personas se arrepienten, porque sabemos que hemos invertido en ellas, que hemos invertido en tu reino. No queremos perdernos ese gozo, Señor. Por supuesto que queremos encontrarnos con esas coronas, esos tesoros cuando lleguemos delante de ti. Pero no queremos perdernos el gozo aquí y ahora, que también está dispuesto para nosotros. Muchas gracias, Rey, por tu palabra esta mañana. Muchas gracias, Señor, por cada persona que trajiste esta mañana. Y gracias, Rey, por la oportunidad una vez más de estar reunidos como iglesia. Oramos en tu nombre. Amén y amén.